Y hablando del régimen chavista, ay, damas y caballeros, el día de hoy otra nueva demostración de que el miedo se va diluyendo, de que el miedo se va sacudiendo. Ayer estuve en Actualidad Radio, en una entrevista bastante interesante. Estuve una hora conversando de 5 a 6 de la tarde con un cubano y un venezolano para toda la Florida. En esta entrevista me hicieron una serie de preguntas. Imagínense, una hora de conversación, se habla bastante. Una de las preguntas que me hicieron fue si yo estaba notando dentro de la documentación, el registro, el seguimiento de las noticias, que el venezolano estaba perdiendo el miedo. Esa pregunta de verdad que me gustó bastante, me pareció muy pertinente, pero tuve que hacer una pequeña corrección. Yo tuve que explicar, porque bueno, esa era la intención de la pregunta, yo tuve que explicar que yo no creo que la gente haya perdido el miedo. Yo creo que siempre han sido valientes. No es que hayan perdido el miedo ahorita. Porque, por ejemplo, sobre todo lo hacían con el tema de los presos políticos y los familiares de los presos políticos. Durante todo el año 2025, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos estuvo en las calles. Hicieron diferentes actividades que buscaban reivindicar los derechos básicos de todas las personas presas por motivos políticos. Fueron inclusive a todas las instancias y dependencias del Estado que tienen relación con el tema carcelario para exigir día tras día mejores condiciones o la libertad plena de estas personas dentro del contexto que estaba en Venezuela, del autoritarismo, de la persecución, de la represión y de lo que es la operación Tuntún. Estas personas fueron constantes, coherentes y representando a sus familiares en todas estas instancias. Entonces, que hoy veamos mayores demostraciones no es que se perdió el miedo, yo creo que es una continuidad de esa valentía que se ha venido demostrando a lo largo de los años, porque tienen ese principal motor que es el sueño de libertad, el anhelo de libertad y además la certeza de saber que no hiciste nada. Lo que está cambiando en este momento, que eso sí, yo lo dije en la entrevista, es que tenemos al ejército de los Estados Unidos en el Caribe ejerciendo una presión increíble en contra de la dictadura, sobre todo después del 3 de enero, cuando capturaron a Nicolás Maduro y se concretó todo este plan que durante meses se estaba ejecutando poco a poco a lo interno del chavismo, donde muchas de las cabezas de la hidra tuvieron que ir cediendo parte de sus facultades y maquinaria represiva para que las cosas fueran fluyendo cuando entregaron a Nicolás y los Estados Unidos finalmente se lo llevó. Es por eso que no tenemos un mazo dando como lo teníamos antes, donde constantemente se amenazaba, se perseguía y se agredía desde el Estado por parte de uno de sus ministros y por parte de una de las cabecillas de este régimen criminal constantemente a la disidencia, por ejemplo. Y por eso es que vemos que los familiares de los presos políticos pernotan fuera de los centros de reclusión exigiendo la libertad, inclusive frente a los cuerpos de seguridad del Estado, y estos no son reprimidos como lo veíamos en ocasiones anteriores. Es por eso, porque están los Estados Unidos ahí, ya, listo, y porque tuvieron que presionar al régimen y porque capturaron a Nicolás, es que tenemos a el grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela desde la Plaza del Rectorado exigiendo cosas al régimen y movilizando a la ciudadanía y exigiendo libertad para los presos políticos. Es por eso que el día de ayer salió Andrés Velázquez de la clandestinidad. Es por eso que dejaron a Aurora Superlano ver a Freddy Superlano. Es por eso que vemos que Roland Carreño fue excarcelado. Es por eso que excarcelaron a diferentes periodistas, incluyendo a Nakari Mena. Nakari Ramos, perdón. A Nakari Ramos. Todo está pasando por la presión de los Estados Unidos. No le quede duda a nadie. Eso es imposible de ocultar. Pero de que la gente haya perdido el miedo es una frase que no aplica porque la gente ha demostrado una valentía, una resiliencia, un temple, una constancia a lo largo de todo este tiempo, a pesar de la persecución y la represión. Solo que ahora hay un brazo protector, que le guste a la gente o no, que se llama Donald Trump.
Aquí Francisco Pedrosa comenta, no te pases, güey, de Haití no. Ya, hermano, a mí me das un pasaporte de donde sea y yo lo agarro. Ya se lo voy a demostrar por qué. Mira, Chávez está muerto con... ¿Sabes cuando sale con el meme y que... Chávez, ¿tú qué opinas? Y sale el ataúd. Bueno, aquí sí opina. Chávez está muerto, dice, con su super sticker del mes. No seremos el Estado 51, pero sí dar terreno para bases militares, una cárcel tipo Guantánamo para corruptos y chavistas y un contrato de más de 100 años que garantice democracia y garantice petróleo. Bueno, y todos nos vamos a ver a Mickey a fin de año. No vamos a ver a Mickey, no vamos a ver a Mickey. ¿Por qué no? ¿Te han visto cosas más aladas de los pelos? Miren, hablando de este escenario de valentía que ha demostrado la sociedad civil a pesar de estar bajo una dictadura asesina, criminal, narcotraficante como esta, tenemos este video el día de hoy de Carlos Julio Rojas, un periodista venezolano, líder comunitario que estuvo preso hasta hace muy poco. Ha sido excarcelado. Ha hecho un video muy valiente. Muy valiente. Ya vamos a ir persiguiendo todas estas declaraciones que demuestran que en Venezuela las cosas se están moviendo. Se están moviendo para bien. Aquí les presento a Carlos Julio Rojas. Tras casi 2 años presos, el periodista Carlos Julio Rojas rompe el silencio clamando por la libertad de los defensores de derechos humanos y demás presos políticos en Venezuela. Los presos políticos en este momento en nuestro país están saliendo de la injusta prisión, exigiendo la libertad de sus compañeros presos políticos. Quiero que se entienda. Cuando quizás en ocasiones anteriores el que tuviese la suerte de ser excarcelado se escondía, se quedaba calladito. ¿Para qué? Para no poner en riesgo esa nueva libertad adquirida. Escuchen bien. Qué valiente, qué valiente. Luego de casi 2 años preso en el helicoide, es un deber dar las gracias, primeramente al gremio de periodistas que levantó la voz, no solo por mí, sino por las decenas de periodistas que estuvieron presos en estos meses. También debo dar las gracias a las organizaciones de derechos humanos, a los defensores, que sin miedo pidieron la libertad de los presos políticos. También debo dar las gracias, y no me puedo olvidar, de mis vecinos de Caracas, a quienes he luchado durante años por mejor calidad de vida. Pero no puedo guardar silencio porque aún quedan centenares de presos políticos y especialmente 3 defensores de derechos humanos: Javier Tarazona, Kennedy Tejera y mi hermano Eduardo Torres, quien además de ser un compañero de lucha, es mi abogado. Por eso pedimos la libertad de mis hermanos y compañeros del helicoide y del resto de centros de reclusión donde hay presos políticos. Para que se dé la libertad y la democracia en Venezuela es necesario la libertad de todos los presos políticos, reconciliación y democracia. Qué real el tema de Eduardo Torres, ¿no? A Eduardo Torres yo lo conocí cuando yo estaba buscando a los presos políticos durante el año 2014, durante el año 2017 también. Él estaba ejerciendo la defensa de los presos políticos de manera gratuita. Y bueno, hoy día él es un preso político de la dictadura, pero esta, digamos, protección que le permite a las personas alzar la voz de manera pública, que he estado de alguna manera describiendo en este momento, en esta intervención que tengo en el programa, se sigue reforzando con la presencia de Andrés Velázquez. Andrés Velázquez, un líder político que a lo largo de los años ha representado el gremio sindicalista, precandidato presidencial a las elecciones del 2024, salió ayer de la clandestinidad. Entonces la gente lo vio, ¿no? Con este aspecto, con esta barba larga. Y la gente se preguntaba, ¿qué le pasó a Andrés Velázquez? Bueno, Andrés Velázquez tiene más de 1 año escondido por la persecución del régimen de Nicolás, así como muchos otros que participaron como precandidatos ante la elección presidencial del 2024, y como le pasó a muchos otros que defendieron los resultados oficiales
de las elecciones presidenciales a través de las actas recuperadas por la oposición, que han tenido que ir a la clandestinidad, esconderse. Muchos lograron exiliarse, otros siguen dentro de Venezuela. Evidentemente, tienen que utilizar las herramientas a su disposición para tratar de distraer a la maquinaria represiva que lo está buscando para encerrarlo y torturarlo y desaparecerlo, como hicieron con Freddy Superlano, también precandidato presidencial en las primarias de la oposición, a quien solo lo permitieron ver recientemente, después de más de 1 año y medio desaparecido, ante su esposa Aurora Superlano. Obviamente, la clandestinidad es un recurso que se ha utilizado para resguardarse, pero eso se acabó. Estamos viendo en Venezuela cómo las personas, a pesar de que todavía está la dictadura en Miraflores, salen a las calles a reclamar por sus derechos. Esto es algo maravilloso de ver. Esto es algo profundamente valiente y profundamente valioso también. Las palabras, además, que vamos a escuchar las declaraciones de Andrés Velázquez, las cuales yo en su 95% las apoyo completamente. Tiene una claridad muy certera y supo escoger qué discurso dar al volver a la escena pública. De verdad, un aplauso. Antes de escucharlo, ya le voy a dar un aplauso a Andrés Velázquez. Vamos a escucharlo. Aquí lo presenta Monitoreamos, medio de comunicación venezolano en el exilio. Andrés Velázquez salió de la clandestinidad y llamó a acelerar la transición a la democracia. Son 3 minutos, pero que valen como una vida. Escuche. El aliado fundamental que tenemos, que es el gobierno de los Estados Unidos, ha planteado un proceso en 3 pasos, que han denominado como estabilización, como reconstrucción y transición. Nosotros acompañamos ese proceso, sin complejo, pero creo que hay que hacer algunas acotaciones, como por ejemplo, establecerle un cronograma a eso. Eso no puede quedar abierto de forma indefinida, porque creo que el destino de Venezuela no puede ser un acuerdo petrolero y una dictadura encabezada por Delcy Rodríguez, porque sencillamente podríamos definir eso como una continuidad de la dictadura. Y en el caso de nuestro aliado, tienen muy claro que en Venezuela, para que haya estabilidad, de verdad, y haya posibilidades de desarrollar el país nuevamente, con todo su potencial de recursos que tiene, eso requiere de una unidad nacional, requiere de un compartir de todos los venezolanos y, por supuesto, esa estabilidad que se requiere no la puede dar la dictadura, no la puede dar Delcy Rodríguez, porque Delcy en sí misma genera inestabilidad. Primero porque hay sectores dentro del propio gobierno que no confían en ella, que no la quieren. Dentro de la propia Fuerza Armada hay gente que no confía en ella, que no la quiere. Y eso, y por supuesto la inmensa mayoría del pueblo venezolano tampoco la quiere. Y eso, por supuesto, no genera ninguna estabilidad para avanzar en un proceso de transición. Entonces, nuestra responsabilidad es, y eso lo digo públicamente, apurar, acelerar todos los procesos que se han planteado para que este mismo año nosotros podamos tener una solución definitiva, bien sea con el respeto del 28 de julio, que es para nosotros un pivote de legitimidad tanto para el mundo como para María Corina, y si es convocando a un nuevo proceso electoral, también le tomamos la palabra y vamos a ese proceso electoral habilitando a todos los
que están inhabilitados de la dirigencia política, es decir, habilitando a María Corina, porque María Corina será nuestra candidata en ese próximo proceso electoral que sea convocado como conclusión de todo este proceso. Y creo que el haberse presentado con estas declaraciones tan coherentes, tan lúcidas, en donde tiene un panorama muy, muy, muy claro de lo que podría ser el proceso de transición en Venezuela, en donde estaría liderado por María Corina Machado ante unas elecciones en donde todos los candidatos estén habilitados, es una demostración sencilla de los pasos que deberíamos estar impulsando como sociedad civil a que se cumplan ante esta tutela que los Estados Unidos está ejerciendo en contra del régimen de Nicolás Maduro y adicionalmente, bueno, de Delcy Rodríguez, de verdad, y a veces tengo que actualizarme, ya no es el régimen de Nicolás Maduro está preso en conjunto con la otra criminal, Cilia Flores. Este es el régimen de Delcy Rodríguez, el régimen de Diosdado Cabello, el régimen de Jorge Rodríguez, de Tarek William Saab, son muchas personas, el régimen chavista, vamos a decirlo así, el régimen chavista. Ay, caray. Prohibido olvidar la desgracia del chavismo. Comenta con este super sticker. Mi predicción 2026. La CIA, con funcionarios venezolanos, capturará simultáneamente a todos los buscados por narcotráfico con causa de Estados Unidos. Dios mío, Dios te escuche. Dios te escuche. Miren, en las declaraciones de Carlos Julio Rojas, las declaraciones de los estudiantes en la Plaza del Rectorado, las declaraciones de Andrés Velázquez, todas estas demostraciones de valentía por parte de los familiares de los presos políticos a las afueras de las cárceles, donde mantienen torturadas a las personas por razones más allá de la verdad y la justicia, es decir, por razones políticas, es mucho más valiente, se percibe con mucho más valor y de mucho más coraje cuando entiendes que el contexto represivo todavía está ahí. Si bien hay un manto de protección hasta cierto punto por parte de los Estados Unidos y el presidente Trump, que tiene obligado al régimen a no reprimir de manera masiva como lo venía haciendo hasta el 3 de enero, todavía la distribución de las cuotas de poder en el país no permite que la represión cese completamente. Entonces, todas estas declaraciones y todas estas demostraciones de valentía públicas y notorias cogen como más valor cuando uno entiende que este tipo de cosas continúan pasando en el país. Por ejemplo, Laura Artal lo comparte desde BPI TV en el programa Buenos Días. Condenaron a 10 años de prisión a la periodista Marifel Guzmán. Mire esto, solamente por denunciar que hubo una injusticia en su despido. 10 años de prisión. Vamos a escuchar el reportaje, que es muy cortito, para que entendamos por qué es tan valiente lo que se está haciendo en estos momentos y por qué nosotros que creemos en la libertad debemos de alguna manera apoyarlos, impulsarlos, retransmitir ese mensaje, hacer que llegue cada vez más lejos, porque esto todavía está pasando. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció también este lunes que la comunicadora social Marifer Lucía Guzmán Chacín fue condenada a 10 años de cárcel luego de ser imputada por incitación al odio. A través de un mensaje en sus redes sociales, la organización detalló que Guzmán fue detenida el pasado 7 de febrero del 2025 por denunciar a través de sus redes sociales el despido injustificado del que aparentemente fue víctima en el Departamento de Cultura adjunto a la gobernación del estado Anzoátegui. De acuerdo al testimonio de su madre, Marifel presenta un cuadro de depresión aguda. Asimismo, denunció que hasta ahora no han tenido acceso al expediente del caso ni han podido juramentar un abogado privado, con lo que la cifra de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos se elevó lamentablemente a 6 personas. Estas son las cosas que suceden. El día de hoy también Rory Branker cumplió 11 meses de reclusión. Esa es una de las informaciones que me hicieron llegar sus familiares y allegados para poder elevar la denuncia. Entonces, cuando entendemos que estas situaciones son constantes y son perennes, evidentemente las demostraciones de libre albedrío, de reclamo de derechos, de exigencia por la libertad se hacen mucho más valiosas. Cuando también consideramos la denuncia hecha por Mariana González de Tudares, que es la hija
del presidente electo Edmundo González Urrutia, quien valientemente dejó una carta donde explica cómo ha sido sometida a una red de extorsión por parte de diferentes entidades en Venezuela, que no solamente es el régimen chavista que tiene secuestrado Miraflores, sino que otros, perdón, leí un comentario, me dio mucha risa. Hasta perdí el hilo de lo que estaba diciendo, perdón. Que se involucran no solamente miembros de la dictadura como tal, sino otros organismos dentro de Venezuela, ONGs, por ejemplo. El arzobispado juega parte. Esta denuncia que hace la hija del presidente electo Edmundo González Urrutia no es ligera. Esto es algo que primero necesitó de mucho valor para poder denunciarlo, porque Rafael Tudares Bracho continúa secuestrado por la dictadura. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Entonces, cualquier represalia, él la va a sufrir inmediatamente. Segundo, los poderes a los cuales está denunciando pueden tomar medidas en contra de ella, sus hijos y el resto de la familia. Estamos hablando de grandes poderes en Venezuela. La vamos a leer, vamos a recorrer la denuncia para que entendamos los riesgos que se viven en Venezuela, pero al mismo tiempo la valentía de aquellos que deciden denunciar. Y hablando de denunciar, más adelante en el programa tengo a una invitada especial que va a conversarnos de varias cosas que son importantes que usted las conozca. Rafael Tudares Bracho, denuncia pública, comunicado número 14 por parte de la familia del presidente electo. Víctima de un proceso penal sin pruebas y de una cruel venganza política. El expediente judicial contra mi esposo, Rafael Tudares Bracho, es un fraude a la justicia y a sus derechos humanos. No existen, voy a poner la imagen un poco más grande para que la puedan leer como ustedes me la están pidiendo acá en la conversación. El expediente judicial contra mi esposo, Rafael Tudares Bracho, es un fraude a la justicia y a sus derechos humanos. No existen testigos, no existe evidencia contra Rafael, no existen hechos demostrables contra Rafael que constituyan delito. Los escasos órganos de prueba que utilizaron en contra nada tienen que ver con él. No existe relación de casualidad alguna entre los supuestos hechos que se le atribuyeron, los delitos por los cuales fue acusado y condenado, su persona o supuesta responsabilidad penal. En resumen, no hay pruebas en su contra. Rafael es inocente. Continúa. A pesar de todo ello, fue condenado a 30 años de prisión. 30 años de prisión. Yo tengo 39 años, brother. Eso es una vida entera. Es una vida entera. Y es una de las penas máximas que existe en Venezuela. Ojo ahí. El peor de los delitos obtiene este tipo de sentencia. A pesar de todo ello, fue condenado a 30 años de prisión. Aclaro lo siguiente, por su extrema gravedad procesal. Esto es la hija del presidente electo. A mí nunca se me permitió acceder al expediente. Nunca se me entregó copia. Nunca se me permitió realizar el nombramiento de una defensa privada. En consecuencia, mi abogado jamás tuvo acceso al expediente. Rafael sí tuvo acceso al expediente el día de su única y sumaria audiencia de juicio. Rafael es abogado. Él revisó íntegramente su propio expediente y pudo constatar que no había pruebas en su contra. Y eso es lo que más indignado lo tiene. Esta condena constituye una violación absoluta al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Aunado a ese proceso judicial que resulta arbitrario y amoral, denuncio que fui víctima, escuche bien, fui víctima de 3 episodios de extorsión proveniente tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, es decir, el régimen comandado en ese momento por Nicolás Maduro, ahora por Delcy Rodríguez, como de personas relacionadas con la iglesia.
y de individuos que afirmaban representar organismos importantes. Estas 3 extorsiones se llevaron a cabo en sedes diplomáticas, léase bien, en embajadas dentro de Venezuela, en espacios donde opera el arzobispado y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos. En los 3 episodios hubo testigos presenciales quienes escucharon íntegramente todo lo que se me dijo. En estos 3 episodios se me indicó directamente que, escuche bien, para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa. Es decir, la condición para liberar a su esposo era que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, renunciara a la posición que le dieron millones de venezolanos que votaron por él, al mandato que decidió el pueblo de Venezuela, un mandato que dejó destrozado completamente a Nicolás Maduro hasta el punto que lo debilitó completamente y terminó capturado y en una cárcel en Nueva York, porque todo está conectado. Esto fue lo que le pidieron en 3 oportunidades, en embajadas, en oficinas de organismos que dicen defender derechos humanos y en el arzobispado. No es una tontería lo que está denunciando. Eso configura, continúo, un patrón de coacción y persecución indirecta contra mi familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal, y valiéndose incluso de espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos. Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito. Nada de esto que he sufrido es justicia. Todo esto es arbitrariedad. Se pregunta, ¿cómo puede haber paz cuando existe tanto sentimiento de venganza que se ha volcado contra Rafael sin que él tenga arte ni parte en el conflicto político que ha causado tal venganza? Y pide, devuélvame a Rafael. Recuerda, él pertenece aquí, en su casa, con sus hijos, con su mamá y con su esposa. Queremos pasar esta página y duro viacrucis que hemos vivido y padecido para seguir con nuestras vidas, en familia y en paz. De nuestra parte no tenemos ni albergamos sentimientos de venganza, no somos así. Solo queremos que se haga justicia y se libere a Rafael. Caracas, 19 de enero del año 2026. Esta es una carta que fue publicada el día de ayer para dejar constancia de las presiones que ha recibido la familia del presidente electo Edmundo González Urrutia para exigirle que deje la lucha por la libertad y la democracia de Venezuela a través del secuestro de su yerno. Impresionante. Por eso es que yo digo, cuando me entrevistaban ayer en Actualidad Radio, y me preguntaban si el pueblo de Venezuela había perdido el miedo, yo digo, es que nunca se ha tenido miedo. Lo que existen ahora son herramientas para poder seguir alzando la voz, pero las personas nunca se han detenido. Nunca han parado de exigir la libertad de Venezuela, la democracia, de exigir la libertad de sus familiares, de apuntar los dedos a los sitios en donde los delitos se han cometido y los abusos se han orquestado. Eso nunca se ha dejado de hacer. Y cuando uno escucha esta carta en voz alta, uno entiende el valor de estas personas, de todos aquellos que han puesto su cara, su voz, hermano, su nombre y su apellido para exigirle a un grupo criminal que funciona tal cual como una mafia, porque son un cartel. Otra cosa que me estaban preguntando en la entrevista ayer. No me acuerdo ya cuál fue la pregunta de tantas que hicieron, pero la respuesta sí la recuerdo perfectamente. Estamos equiparando. Dejamos otra cosa porque parezco Petro. Aquí, Petro con billete. Aquí. Estamos comparando de forma desigual a todo el poder de un cartel y las formas de un cartel a cómo debería actuar un Estado.
Entonces, muchas veces exigimos a la dirigencia política que tome acciones que son incompatibles con el enemigo que están enfrentando. Es como ir a denunciar a Nicolás Maduro de narcotráfico al Ministerio Público controlado por Tarek William Saab. Eso no va a proceder. Que son diligencias que se tendrían que hacer chévere, pero eso no va a proceder. La única forma de desarticular a un cartel de la droga tan poderoso como aquel que tiene secuestrado al Estado venezolano es como sucedió el 3 de enero del año 2026. Good evening.